este es el delito tal cual que nosotras hemos propuesto. No solamente es a quien difunda, sino a quien videograve, autograve, o sea, a quien produzca el contenido, algo que nos hace falta en el Estado de México, por ejemplo. Toda esta serie de coparticipaciones a quien se exponga, a quien distribuya sin consentimiento, y que además se agraven ciertas condiciones del delito que tenga que ver con si es una persona que haya sido tu pareja, tu expareja, si es un medio de comunicación también el que lo está haciendo público. Ojo, no puedes violar la libertad, no puedes ejercer tu libertad de expresión violando la dignidad humana. Los derechos humanos son inalienables. Entonces, cuando una persona hace uso, entre comillas, de su libertad de expresión dañando tu dignidad, comete el delito de violación a la intimidad sexual, porque no puedes ampararte en tu libertad de expresión cuando le haces daño a las personas. Creo que es muy importante comenzar a hablar de la violencia digital desde una dimensión macro, ¿no? Y no solo de pensar que este tipo de violencia pues afecta a cierto tipo de rubros, ¿no? Por ejemplo, creemos que afecta a mujeres que ejercieron su sexualidad en Internet y que no tuvieron cuidado. Creemos que le pasa a los chicos que usan mucho las tecnologías y que no tienen cuidado. Pero no es así. La violencia digital es un conjunto de diferentes violencias. Por supuesto que es una violencia sistemática, por supuesto que es una extensión de la violencia que pasa a diario y offline, pero también es un conjunto de violencias, de acciones que dañan principalmente la intimidad, la privacidad y la vida digna de las personas, ¿no? Creo que uno de los grandes retos de hoy, nuestra hiperconexión, es no perder la humanización cuando estamos conectadas y conectados a Internet. Entonces, en este sentido de hablar de la humanización de Internet, entonces estamos hablando de que los derechos humanos en los espacios offline, en los espacios tangibles, en los espacios que conocemos, deben de traspasarse, por supuesto, al espacio online, perdón. ¿Y cómo? Porque cuando creemos que lo virtual no es real, estamos también de una u otra manera minimizando, normalizando, evadiendo la responsabilidad de ver a la violencia digital como lo que se tendría que ver, ¿no? Una violencia, ¿sí? Que nos puede pasar a todas y a todos, ¿sí? Pero por desgracia le afecta más a las mujeres que a las niñas por la hipersexualización de los cuerpos. ¿Qué es principalmente la violencia sexual en Internet? Nosotros lo identificamos de tres maneras. La sextorsión, ¿no? Esta violencia daña la intimidad de las personas. La sextorsión, el sextorsionar, ya no nada más viene de la extorsión de manera económica, sino que un tipo de sextorsión con sexo que te piden a cambio de bajar o de no subir ciertos contenidos en Internet. El sexting es un acrónimo entre sexo, y texting, texto. Sexting. Empieza este concepto a hacerse, digamos, más público en los años 90, cuando se hablaba de los famosos telefonitos análogos y que sea solo texteo del texto. Y se intercambiaban contenidos, sobre todo mensajería erótica o sexual, en el texteo, porque no eran teléfonos multimedia como los que son hoy, con fotografías, videos, audios. Entonces, el sexting empieza desde esa época, en los 90, en los texteos sexuales. Y se hace a conocer el sexting, otra vez viene desde el anglicismo estadounidense, etcétera, etcétera. Y a raíz de los años, el sexting comienza a mutarse ya en algo más multimedia, el intercambio de fotografías, videos, audios, pero ojo, con el consentimiento de las personas. ¿A qué me refiero? A que el sexting, ¿sí? Es el intercambio erótico sexual de contenidos íntimos sexuales con consentimiento de las personas. O sea, alguien está del otro lado de la pantalla, ¿no? Yo lo conozco, no me conoce, etcétera, e intercambiamos estos famosos packs, paquetes de fotografías. Cuando escuchen que sus hijos, hijas o alguien en casa dice, rólame un pack, pásame tu pack, estamos hablando de paquete de fotografías. Y una nude, N-U-D-E, nude, tiene que ver con una fotografía de desnudos. Entonces, nos guste o no, se enoje papá Diosito o no, nos salgan pelos en las manos o no, las personas hacen sexting, ejercen su sexualidad por medio de las tecnologías. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, eso es una gran pregunta, pero que la respuesta debería de estar en la educación sexual en Internet. Cuando se fija esta postura fue a raíz de ver que el violar la intimidad sexual de las personas, el violar su consentimiento, el violar su confianza, debería de estar considerado un delito en este país, porque no solamente es un video sexual de una persona con su consentimiento. Existe una cadena de producción para que al momento en que llegan los contenidos a tu celular, a tu computadora, a tu vida, ¿no? Tú no sabes la historia que hay detrás de todas esas mujeres, la historia que tuvieron que pasar todas las mujeres para que tú las veas en tu teléfono celular.
y que además es un contenido sin el consentimiento de ellas. Entonces, lo que nosotras llamamos difusión no consentida de contenidos íntimos, y en letras gigantes siempre ponemos no es porno ni es venganza, ¿no? Porque también se ha conocido como porno venganza, la venganza, la venganza pornográfica. Las mujeres que se reduce a las mujeres que tuvieron sexo con sus parejas a través de internet, que terminaron mal con la pareja, ¿no? O hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Una pareja que tuvo confianza, se dejaron, algo hizo la otra pareja y entonces pues la está grabando, está vengándose de la relación. ¿Cómo se hace la cadena de producción de contenidos íntimos en internet? Bueno, quien produce el contenido puede ser la novia, la exnovio, etcétera, etcétera. Si vas a producir, si estás ya dispuesto a hacer, digamos, sexting, tienes que tener ciertas medidas. Por ejemplo, el tener redes sociales muchísimo más seguras, el cambiar la privacidad de tus redes sociales, el hacer un inicio de sesión con 2 pasos, con 3, el cambiar regularmente tus contraseñas, el utilizar redes sociales mucho más seguras y no solamente WhatsApp, o no hacerlo por WhatsApp o Facebook, sino hacerlo por algunas redes sociales como Wickr, como Telegram, como Confident, que son redes sociales donde puedes tener mucho más, digamos, control o dominación de tu privacidad, en tu intimidad. La producción también tiene que ser con consentimiento, por eso es que no solo es a quien difunda, sino también a quien obtenga, a quien produzca contenidos íntimos sin el consentimiento de las personas, no solamente a quien los difunde, porque puedes producir, poner la cámara escondida en los baños de la escuela y no difundirlos, tenerlos ahí compilados nada más, y eso también debe ser parte de este delito. Por eso es que creemos mucho que para encauzar esta reforma debe de ir más allá de solo un cambio legislativo, es hablar desde la voz de las víctimas, y lo que hace esta ley Olimpia es justamente poner en cada coma y en cada nombre del artículo de delitos contra la intimidad sexual ciertas condiciones de cambios, y por eso es que cuando decimos no sin nosotras, no solamente por el tema del reconocimiento, sino porque atrás de esto hay todas estas condiciones que no han sido visibilizadas de la mejor manera. Quien lo hace público puede ser cualquier persona, y entonces lo que tenemos que hacer si vemos estos contenidos es no seguirlos viralizando, denunciarlos, borrarlos, pasar la voz, no seguir aumentando ese tipo de violencia. Quien lo sube a la web, lo distribuye, lo compila. Hay que recordar que en el caso de menores de edad, este delito es abuso sexual infantil, o como se mal conoce, pornografía infantil. Si vemos contenidos, insinuaciones, vaya, si tienes un novio, amiga, tú tienes 14 años, tu novio tiene 18, 19 años, y te pide mandarte un pack, te pide hacer un contenido íntimo, él ya está abonando al delito de abuso sexual infantil, ¿no? Y que además de esto, bueno, es un delito, no está bien porque todavía no hay las condiciones de tipo de cosas. Entonces también quien lo sube a la web, lo solicita, lo distribuye, forma parte de una cadena de distribución de abuso sexual de las personas, pero principalmente de las mujeres, y debe ser denunciado. Si tú estás viendo este tipo de violencia, bueno, es importante que sepas que tanto se puede denunciar por la vía del ámbito penal, puede ser también por la vía del ámbito civil, dependiendo de las circunstancias, o si solamente quieres denunciar ante las plataformas, que hay ciertas condiciones. Pueden encontrar esta información de las denuncias en www.defensorasdigitales.org. Ahorita les voy a poner en los comentarios todos estos links, que para entender cómo denunciamos en cualquier plataforma en caso de que estén subiendo los contenidos. Yo, Olimpia, reconozco pues tu valentía, tu entrega, tu fuerza, tu tiempo, ese empeño, que yo creo que estos actos que en una etapa de tu vida la lastimaron, que fueron cobardes y que no debiste haber vivido, hoy hacen que seas una gran activista a favor de muchas mujeres, a favor de muchas y muchos. Aquí nos han estado comentando que qué hay que hacer para que la juventud tenga mayores herramientas para conocer de este tema de la violencia digital, porque tal pareciera que no está siendo sopesado como debería de ser. ¿Qué nos puedes comentar para la juventud, Olimpia? De todo lo que les hablé, bueno, ahí está parte ya de estas imágenes, ahí está este violentómetro virtual, y con esto respondo a la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, visibilizar que existe esta violencia, que no es culpa nunca de las víctimas, y que tenemos que poner atención cuando es víctima o cuando también tenemos agresores en casa, ¿no? Porque desgraciadamente no visibilizarlo de esta manera nos puede llevar a normalizar esta violencia, que tiene que ver desde la trata virtual de personas, desde la difusión de contenido íntimo, hasta la exclusión virtual. Ahí les dejo esta imagen. ¿Quién tiene la culpa? La culpa no lo tienes tú, la culpa tiene quien difunde sin autorización, quien almacena sin consentimiento, quien exhibe en más plataformas, quien es cómplice, quien culpa a la víctima. Si tú también eres de las personas que dices, pues ¿para qué se dejan grabar? También eres parte del problema, quien se burla de ellas. Y termino, y esto con gusto se los comparto, si difunden contenidos íntimos tuyos, no es tu culpa, nuestros cuerpos no son objetos sexuales,
y tampoco son para diversión de las redes sociales. Revélate, piérdeles el miedo, no les tengas miedo y denuncia siempre a pesar de todo. ¿De quién nos podemos tomar para estar denunciando estas extorsiones sexuales? En Puebla, el delito es de 285 quintus del Código Penal del Estado de Puebla. Tienen que asistir a un ministerio público directamente en la Fiscalía de los Estados, cómo se hace la denuncia de manera para hacer un proceso jurídico, por así decirlo, ¿sale? Si no les toman esa denuncia, pueden iniciar otro proceso, porque muchas veces se cree que eso no es delito, ¿no? ¿Es difícil una denuncia? Sí, por supuesto, en un país donde hay 90% de impunidad. Es difícil encauzarse a un proceso y ya con eso se va a acabar todo de inmediato. No, la ley Olimpia no es una panacea. Lo primero que tenemos que hacer es tener herramientas para nuestro propio empoderamiento para enfrentar estas agresiones, ¿no? ¿A dónde exactamente? Bueno, por ejemplo, en Ciudad de México hay incluso una línea activa de denuncia digital, de denuncia por espacios digitales en las páginas de la Fiscalía de Ciudad de México. En el Estado de México tiene que estar un ministerio público, pero nos hemos encontrado que justo estas trabas del cambio legislativo que se hizo, hay veces que no son suficientes, no se socializó la reforma, hay muchos ministerios públicos que ni siquiera saben que existe este tipo penal, no hay elementos de prevención, las pocas campañas que hemos visto han sido revictimizando a las mujeres, hablando de las mujeres en lugar de hablarle al agresor, ¿no? Para prevenir también este tipo de violencia. En el resto del país es el mismo proceso. Tienen que asistir en caso de que en su estado se puedan aceptar las denuncias virtuales con esto de la pandemia, bueno, hacerlo por medio de las páginas de las fiscalías, de los institutos de las mujeres para mayor orientación, o bien directamente en un ministerio público de tu localidad. ¿Cómo fortalecer también desde la escuela todo este aspecto, Olimpia? Bueno, pues para contestar esa pregunta, yo regreso justamente pues a donde estábamos hablando y va esta anterior diapositiva. Se traba un poquito, pero creo que por ahí está ya. Esta diapositiva para cómo le hacemos, ¿no? Para el caso específico de la producción de contenidos íntimos, para hablar de sexting, ¿no? Primero hay que irnos a la producción. Decirles, uno, que se le hable de la educación sexual a niños, no solamente que se le dejen la tarea a los maestros, sino también creo que vale mucho la pena hacerlo pues de manera comunitaria. Hay riesgos, claro que hay riesgos, sobre todo cuando este tipo de contenidos sirven al sistema machista, sirven al sistema patriarcal. Lo he dicho muchas veces, nada que beneficie a un sistema que consume nuestros cuerpos de las mujeres es empoderante para nosotras. Hay que leer todas las condiciones de privacidad siempre, no se dejen guiar por las noticias falsas en internet, no hay que dejarse guiar por este tipo de test en internet que terminan robando información, y creo que lo más importante es sin duda alguna tener mucha conciencia en que lo que pasa en el espacio digital afecta de manera real a las personas. Muchas gracias, Olimpia, y escuchando esto que dices que afecta nuestra realidad, pues te agradecemos. Tienes muchas felicitaciones en redes, te haremos llegar comentarios y otras inquietudes sobre el tema, que es muy amplio. Yo me quedo con el compromiso de estar trabajando arduamente en fortalecer el marco jurídico, pero para que sea eficaz y eficiente en el Estado, en favor de los derechos digitales.